¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende de la hora que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC, que estamos iniciando la tercera temporada de este programa. Hoy tengo el honor de presentar por primera vez a la doctora Mariela Larrandauru, médica genetista, máster y doctora en genética y biología molecular, especialista en genética médica de niños y adultos. Las enfermedades genéticas son patrimonio de las familias. Un estudio genético molecular a tiempo puede transformar su vida y la de su familia. Esto lo dijo la doctora Mariela Larrandaur. Ahora presento a mi compañera Karen Pérez, quien me va a acompañar. Muchas gracias, Karen, por estar. No, un placer estar nuevamente con ustedes y compartir este espacio. Bueno, la doctora tiene un vasto currículum: Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, maestría y doctorado, Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, médico especialista en genética médica, como decía Marta, en pediatría y de adultos, Universidad Católica del Uruguay. Cuenta con más de 2 décadas dedicadas a la genética médica, trabajando en instituciones de referencia, también vasta experiencia en el Ministerio de Salud Pública, desarrollando políticas de capacitación, sensibilización, difusión y promoción de defectos congénitos, enfermedades raras y discapacidad congénita. Capacitación sobre genética médica también en varios países de Latinoamérica, invitada por la Organización Panamericana de Salud, creación, diseño y ejecución del Registro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, además del Plan Integral de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. Representante del Ministerio de Salud Pública en varias comisiones. La Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Ahí fue donde nos conocimos con Ariel y donde hemos trabajado muchísimo. La Comisión de Interrupción Voluntaria de la Gestación por Anomalías Fetales incompatible con la vida, entre otras. Comprender si tiene una mutación genética puede ayudarlo a usted y a su médico a personalizar su tratamiento. Muy bienvenida, querida Mariela, a nuestro humilde programa Aquí y Ahora con DITEC en su tercer ciclo, cuya finalidad es brindar información adecuada, certera y oportuna, con referentes nacionales, regionales e internacionales. Promover la información, educación, accesibilidad y sensibilización y empatía de las siguientes temáticas: discapacidad, Personas mayores, enfermedades raras, oncología, cánceres raros, derechos humanos. Gracias, Mariela, por estar y por hacernos un huequito en tu apretada agenda. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú dijiste, Marta, para todos los compatriotas latinoamericanos que nos están escuchando. Realmente para mí es un honor poder estar conversando con ustedes en temas que importan y preocupan y nos hemos dedicado mucho tiempo. Aprovechar a felicitarlos por este programa que está trayendo luz a estos temas tan complejos e importantes que hacen la diferencia en la salud humana. Así que, como tú bien decías, Marta, ahí nos encontramos en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, una comisión muy importante para nuestro país, que ha tenido un trabajo muy fuerte para poner e instalar en la agenda el tema de la discapacidad y los derechos que ella conlleva. Sí, yo una de las primeras preguntas que te hacía, Mariela, era ¿por qué la comisión honoraria? Yo lo sé, pero es para que el público pueda nutrirse de tu experiencia.
Bueno, la Comisión Honoraria de la Discapacidad es una formación interinstitucional de nuestro país, en la cual lo que se pretende es poner la Convención de los Derechos en práctica, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y participan diferentes instituciones y también la sociedad civil. En ese entonces, en el año 2013, desde el Ministerio de Salud se me convocó para trabajar de titular en la comisión. Nosotros estamos convencidos hace muchos años que venimos trabajando que la discapacidad, yo soy médico genetista y he trabajado mucho en anomalías congénitas, pero la discapacidad y las anomalías congénitas finalmente van de la mano. Entonces, nosotros creemos que poner en práctica la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, con todos los terrenos y las áreas que ello convoca, la parte educativa, la parte médica, la parte social, la parte de derechos, va a transformar a la sociedad. O sea que yo creo que la comisión es un pilar jerárquico para poner el tema de la discapacidad en la mesa y para trabajar en todas las líneas que competen en la discapacidad. Y muchas de las enfermedades las cuales nosotros trabajamos y hacen parte de nuestra vida, como las anomalías congénitas, las enfermedades raras, algunas de ellas producen discapacidad y otras también como el cáncer. Entonces, es esa visión más holística que tenemos que tener en cuenta y entender para realmente poder transformar la sociedad y hacer y garantizar los derechos de las personas para que tengan una vida digna, diríamos así, y feliz. Así que esa es como nuestra visión, Marta, ya lo hemos conversado mucho hace mucho tiempo y es por ese camino que nosotros nos hemos movido todos estos años. Tengo también que aclarar que en general, y eso habitualmente ocurre, cuando las personas se dedican a un tema puntual, sea desde el lado del movimiento asociativo, que para mí es el que marca la agenda de alguna manera, porque son hechos que las personas los han vivido en persona, no se lo contaron, lo están viviendo ellos y sus familias. Sabemos que en general las personas son personas que han vivido algo particular, ¿verdad? Sea una discapacidad, sea una enfermedad rara. En mi caso, es una vocación profesional como médico genetista que tenemos esa atención y nuestra específicamente formación atiende a esas áreas de la salud y por eso nos hemos dedicado a este tema y hemos dado todo lo mejor de nosotros y ahora queremos traer también luz de las nuevas tecnologías que existen para que se pongan al servicio de las personas. Así que nos hemos dedicado toda nuestra vida a esta área y la verdad que estoy muy feliz de estar en este programa porque los he venido siguiendo y creo que es un hito que están marcando en la agenda de América Latina. ¿Qué enfermedades trata el médico genetista? O mejor dicho, ¿cuándo tenemos que consultar a un médico genetista? Esto es una pregunta clave. ¿Cuándo consultar a un médico genetista? El médico genetista, como decíamos, tiene esa visión holística. Entonces, el médico genetista va a atender las enfermedades o no en todo el ciclo de la vida. ¿Qué quiero decir esto? El médico genetista puede atender una familia que quiere tener hijos para asesorarlo de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para evitar problemas durante la gestación, problemas reproductivos, ¿sí? O sea que a nivel preconcepcional, y eso es la clave, cuidar esa gestación que va a venir. Durante la gestación, si aparece alguna anomalía congénita, alguna malformación o hay algún antecedente específico de malformaciones congénitas, ahí también tiene su rol el médico genetista. Una vez que nace recién nacido, si tiene alguna patología ostentable al momento del nacimiento, también se consulta al médico genetista. También cuando aparece un test de esos que se denominan screening neonatal alterado, sabemos que la gran parte de las enfermedades que se diagnostican con el screening son, o el tamizaje neonatal, porque sabemos que nos están escuchando de América Latina, y digamos, la terminología más habitual que se usa es el tamizaje, ¿verdad? En algunos lugares se usa más la pesquisa, pero es lo mismo, tamizaje o pesquisa. Cuando esto está alterado, también tienen que consultar al médico genetista. En la infancia, en los problemas del desarrollo, los trastornos del espectro autista, las dificultades de aprendizaje, también deben consultar con el médico genetista. Y después en la edad adulta, otras patologías que pueden ser neurológicas, oncológicas, renales,
también deben consultar con el médico genetista, porque todo eso es el médico genetista el que está preparado para determinar el carácter hereditario o no y decir a la familia cuál sería el examen genético genómico más apropiado para hacer el diagnóstico lo más precoz posible, porque esa es la clave, el diagnóstico más precoz posible. Es importante saber que en Uruguay 1 de cada 4 mujeres mueren de cáncer. Hasta 1 de cada 6 hombres con cáncer de próstata tienen una mutación genética hereditaria. 1 de cada 4 pacientes con cáncer de ovario tiene una mutación también genética hereditaria. 1 de cada 5 pacientes con cáncer de páncreas tiene también una mutación genética hereditaria. Cerca del 5% de pacientes con cáncer de colon tienen un carácter hereditario. La genética y la biología molecular tienen un papel clave en la medicina moderna, tanto en el ámbito de los métodos de diagnóstico como en las nuevas alternativas de tratamiento y seguimiento de enfermedades genéticas y multifactoriales. Exactamente, todo eso que dijeron es así. La genética en realidad lo que estudia es la agregación familiar y después tiene y se vale de herramientas específicas que pueden transformar y llegar a ser un diagnóstico. Herramientas que permiten, por ejemplo, para toda la población que nos está escuchando y decirlo de una manera sencilla, contar los cromosomas, por ejemplo, ¿verdad? Que se llama estudio cromosómico o cariotipo. Las mujeres son 46XX, los hombres son 46XY. Y esa es la marca de la especie humana. Cada especie tiene un número X de cromosomas, ¿verdad? Entonces, dentro de ese número de cromosomas puede haber una variación en la forma de los cromosomas, en el número de los cromosomas, y eso son enfermedades genéticas. Algunas pueden ser hereditarias y otras no. Y eso lo hace el médico genetista, que es quien indica los estudios. El médico genetista también indica otros estudios un poco más sofisticados, que son los genes que están adentro de esos cromosomas, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy hay unas tecnologías que nos permiten a nosotros no solo evaluar un gen, sino evaluar muchos genes, ¿verdad? Que se llama secuenciación de próxima generación, NGS, que la gente seguramente los debe conocer más por los paneles. Acuérdense de que cuando estuvo la pandemia por COVID, que la tenemos muy, muy cerquita, nosotros hablamos de la secuenciación del virus del COVID, se hablaban de los estudios genómicos para COVID, que todavía se hacen. Entonces, esas mismas tecnologías son las que nos permiten hacer diagnóstico en las enfermedades específicamente hereditarias de los humanos o no hereditarias como el cáncer. Sabemos que algún grupo de cáncer es hereditario, alrededor del 25% entre el cáncer hereditario y familiar. Entonces, esas tecnologías nos orientan y nos permiten hacer diagnóstico. ¿Y de qué hacemos diagnóstico? Hacemos diagnóstico del tipo de variante, que es el cambio en el ADN que produce el cáncer, para tener una idea de cómo se va a comportar el cáncer, por un lado, ¿verdad? Y también eso nos permite evaluar el resto de la familia si tiene o no esa variante. O sea que conceptualmente la genética lo que nos permite a nosotros es tener una idea más clara del comportamiento de las enfermedades. O sea que las genes son nuestro patrimonio, ¿verdad? De esa manera, conocerlos en profundidad a nosotros nos permite tener un conocimiento más amplio de cómo se producen las enfermedades y cómo nosotros podemos hacer para prevenirlas y cuidarlas. Sí, justamente yo te iba a preguntar, ¿cómo ayuda la manipulación genética a la salud? En realidad, cuando nosotros hablamos de manipulación genética, quizás la terminología más adecuada sería terapia génica. Cuando hablamos más de manipulación genética, la terapia génica no está accesible para todas las enfermedades, pero si bien los conocimientos genómicos y genéticos nos han permitido comprender mejor las enfermedades. De hecho, hay varias, para un grupo de enfermedades se están estableciendo terapias génicas, algunas, por ejemplo, aprobadas por la FDA. Voy a poner un ejemplo que tiene mucho que ver con la discapacidad, que está para las personas de baja visión, ciegas o baja visión. Hay genes específicos, hay más de 300 genes que afectan la retina, que producen discapacidad visual. Entonces, lo que se hacen son terapias específicas para mejorar esa
déficit visual. Entonces, la ciencia está avanzando hacia esa línea, a comprender mejor específicamente la enfermedad, cuya base genética es fundamental, y una vez que comprendemos la enfermedad, podemos establecer herramientas diagnósticas y terapéuticas que nos permitan transformar el destino, que si no la tuviéramos sería muy diferente. Otro grupo de terapias que se están usando, por ejemplo, para el cáncer, que también vendrían a ser terapias del área de la genética y de la manipulación genética, como tú decías, Marta, que en realidad es tener conocimiento de la biología celular y ver en qué lugares uno puede trabajar para hacer de que, por ejemplo, el sistema inmune trabaje a nuestro servicio y identifique el cáncer y de alguna manera mate las células cancerígenas. Esa es otra línea de investigación muy importante. Y el mundo está caminando en esa dirección. Tú has sido presidente de La Federación Internacional de Sociedades Genéticas Humanas y de la Red Latinoamericana de Genética Humana. estas presidencias, Mariela. ¿Qué te han dejado? Bueno, vamos a empezar por la Red Latinoamericana de Genética Humana, que recientemente el año pasado, fines del año pasado, dejamos la presidencia justamente en Uruguay, en Salto, donde se asumió un colega mexicano la presidencia de la Red Latinoamericana de Genética Humana, y en realidad para mí ha sido en particular la RELAG una satisfacción enorme por el hecho de que nosotros conocimos, es una red de más de 2 décadas de existencia, y de alguna manera lo que hicimos fue trabajar en la visibilización de la red, porque estos temas de genética y de genómica son aparentemente, digo aparentemente porque si uno los explica bien no tendrían por qué ser complejos, pero muchas veces van quedando en un área un poco restringida y también no han transversalizado bien todas las áreas de las especialidades médicas. Entonces, poder capacitar y poder sensibilizar en esta área del conocimiento es clave. Y no solo es clave para las personas relacionadas a la ciencia o a las áreas de las ciencias médicas en general y ciencias biológicas, sino para la población general. El ciudadano común, el que está en la calle, tiene que saber y conocer todas las bondades que da la genética para entender mejor su salud y para entender muchas veces qué le está pasando y por qué él responde de determinada manera a determinados medicamentos, a determinadas alimentaciones, y otras personas lo hacen de otra manera. Y eso todo tiene un componente genético. Entonces, desde mi lado, lo que nos ha dejado es una gran satisfacción, un impulso de las nuevas generaciones que ahora asumieron la Red Latinoamericana de Genética Humana, que están continuando con la tarea que nosotros dejamos de este tipo de capacitaciones virtuales, que son una herramienta estratégica de educación, y a su vez generar espacios de sensibilización en esta área. O sea, que cuando se hable de esto, se hable con propiedad, porque muchas veces esta área del conocimiento a veces genera más novedades y las cosas que se dicen no son exactamente las que corresponden. Entonces, desde ese lugar, la Red Latinoamericana de Genética Humana ha tenido un rol fundamental, y otro rol muy importante que nosotros hemos trabajado desde el año 21, cuando el Consejo de Ciencia de la Organización Mundial de la Salud, que se forma en el año 21, hace un documento que es la implementación de la genómica en los países de medianos bajos ingresos, pero la implementación global de la genómica a punto de partida de la pandemia por COVID. Nosotros hemos trabajado en esto, en capacitar y sensibilizar en los diferentes eventos que hemos tenido la oportunidad de poder trabajar. O sea que desde el lado de la RELAC estoy muy satisfecha. Hay mucho para hacer aún, muchos desafíos, pero estamos en ese camino, ¿verdad? En el camino de la educación, de la sensibilización y de la capacitación. Y ahora estamos viviendo el gran desafío, que es desde la presidencia de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana, tenemos que preparar el mayor congreso de genómica del mundo, de genética humana del mundo, que va a ser en el año 2026 en Guadalajara. Así que ya estamos pasando el aviso a principios de marzo,
Entonces es el congreso más importante del mundo de la genética. Tenemos ese desafío. Hay muchas incorporaciones, la sociedad civil tiene que estar muy presente en todas estas nuevas novedades tecnológicas, porque finalmente vamos a usarlas y tenemos que aprender a usarlas bien y tenemos que tener el conocimiento suficiente y la crítica suficiente para saber y poder tomar decisiones informadas. Porque, digamos, muchas veces la genética y la genómica entran en un mercado que las personas tienen que saber exactamente a qué se refiere las tecnologías, qué alcance y qué limitación tiene un estudio para que finalmente sea lo esperado para su salud, que es lo que la gente globalmente pretende. Así que en realidad estamos con estos grandes desafíos muy entusiasmados, poniéndole corazón y alma desde el Uruguay. Además, como uruguaya me siento muy satisfecha y muy orgullosa de tener este gran desafío entre nuestras manos, que va a ser parte toda la comunidad latinoamericana, anfitrionas, México en su conjunto, pero los latinoamericanos somos como los representantes en ese Congreso Internacional de generar el Congreso Mundial, diríamos, de genética. Así que realmente en ese aspecto es muy importante. Y luego tenemos otra tarea muy importante y personal que se llama un proyecto, una iniciativa que hace tiempo que la venimos instrumentando, que se llama Genética Médica a la dosis justa, y es eso, es llevar el conocimiento genético, genómico a la gente, para que entiendan y que sepan que realmente conocer sus genes, que es su patrimonio, puede transformar su salud, la de ellos y la de su familia. Y eso es muy importante, porque, digamos, el conocimiento genético y genómico está cada vez más desarrollado, pero tenemos que hacer que nos llegue. Tenemos que hacer que esas tecnologías sean accesibles, estén disponibles. Ese es el gran desafío, que estén disponibles y que a las personas se les explique bien de qué es y de qué se trata. Entonces, esos son grandes desafíos que tenemos por delante. Y digamos, con el movimiento asociativo tiene que ser un trabajo mano a mano para poder difundir estos conocimientos que van a hacer la diferencia. Si nosotros no difundimos, si no capacitamos, si no educamos, van a aumentar las inequidades de la tecnología que está presente y tiene que estar al servicio de la gente. Qué hermoso trabajo, Mariana, felicitaciones. Ahora yo quería preguntar sobre el tema candente hoy de la OMS, respetar la implementación de la genética en la salud global. Es eso, justamente lo que comentábamos recién, que ese es el gran desafío. Ahora hay un movimiento muy importante, se formó un grupo genómico. Les voy a resumir rápidamente porque esto sí que vale la pena reforzarlo. En el año, digamos, cuando vino la pandemia, en el año 20, a partir del 20, la genética y la ciencia, esto se puso todo en la mesa y se empezó a hablar de genética. La gente hablaba de genética, hablaba de variantes. Entonces, esto demuestra la necesidad de que el mundo tiene que primero prepararse para otras instancias similares y de esa manera entonces se forma este Consejo de Ciencia que lo forma el presidente, el director de la Organización Mundial de la Salud, y se deciden a trabajar. Y el primer trabajo que el Consejo de Ciencia decide hacer justamente es ese que tú mencionabas, que es la implementación de la genética y la genómica en la salud global. Y este documento es un documento extenso y habla de los diferentes pilares de la promoción, la implementación y tomar en cuenta todas las consideraciones éticas y legales relacionadas con la genética y la genómica. Y ahí se empieza a trabajar. Luego la Organización Mundial de la Salud forma un grupo específicamente de genómica, del cual participamos desde la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana, para poder
evaluar qué es lo que hay, ¿verdad?, en cada uno de los países del mundo y poder hacer realmente que todas estas tecnologías puedan llegar a todas las personas en todas las edades. Entonces, les puedo resumir algunas tecnologías genéticas genómicas para que tengan ustedes más claro a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, el diagnóstico prenatal. Todo el mundo conoce el diagnóstico prenatal, o es bastante más conocido, los procedimientos invasivos, ¿verdad? Que la mamá, si tiene más riesgo de acuerdo a la edad materna, o si tuvo un antecedente de algún niño con algún problema, se le ofrece hacer un estudio invasivo de una amniocentesis o una vellosidad corial, ¿cierto? Hoy por hoy existe la posibilidad de sacar un poquito de sangre materna, fíjense lo que les estoy diciendo, sacar a partir de las 9 semanas un poquito de sangre materna para evaluar cómo están los cromosomas que hablábamos al principio. Si tiene la cantidad bien de cromosomas, si no le sobran o no le faltan. Estamos hablando de tecnologías genómicas que se hacen a partir de las 9 semanas de gestación. Hoy por hoy, esas tecnologías no están disponibles en forma masiva. Están disponibles de acuerdo, digamos, primero a la información de las personas. Muchas personas no saben ni siquiera que esto existe y lo pueden hacer. Primero, o sea, hay una barrera informacional muy importante, ¿verdad? Y luego el tema de la accesibilidad, ¿no? En relación a los costos, obviamente toda esta tecnología genómica, cada vez que va pasando el tiempo, cada vez va siendo más económica, porque es así, porque la tecnología ha sido así, ¿verdad? Imagínense las computadoras. Hoy tenemos una computadora pequeña que tiene un costo. Antes las computadoras eran del tamaño de un cuarto, ¿no? Entonces, eso mismo está pasando con la tecnología genética, ¿verdad? Entonces, sigamos el ciclo de la vida, ¿no? El diagnóstico prenatal. Los niños cuando nacen, también tener disponibilidad de hacer los estudios genéticos un poco más, diríamos así, más amplios. Habitualmente, por diferentes motivos, porque no están en las canastas de prestaciones, los estudios que se hacen son como muy básicos. Uno podría hacer como evaluar ya paneles de genes, ¿verdad? Varios genes al mismo tiempo para investigar las enfermedades. Se ha visto que para determinadas enfermedades, la capacidad diagnóstica de los paneles, dependiendo del tipo y del diagnóstico, fluctúan podemos llegar a un diagnóstico alrededor del 30-40% de los casos. O sea, un poco menos de la mitad es mucho que si no usamos esa tecnología. ¿Me van siguiendo? O sea que estas tecnologías tienen que estar al servicio de la gente, ¿sí? Y después, por ejemplo, la patología oncológica. Estamos en el 2024. Hoy por hoy, cualquier cosa que se haga se tiene que conocer el estatus, o sea, el estatus molecular o genómico del tumor, porque no es lo mismo que uno tenga un modelo A, una variante A, que una variante B. Se va a comportar diferente, la evolución va a ser diferente, los tratamientos van a ser diferentes. Entonces, esas tecnologías también tienen que llegar a las personas, tanto para las variantes, y acá me detengo 2 minutos para explicar algo, que pueden haber cambios en el propio tumor, cambios genéticos en el propio tumor, que puede haber muchísimas más variantes adentro del tumor, cambios de los cromosomas, ¿verdad?, del ADN, que estén en la sangre de las personas, que son las que se heredan eventualmente. Pero si uno lo tiene, esa variante, ¿verdad?, tiene un comportamiento, su tumor va a tener un comportamiento y no otro comportamiento. Por eso que conocer el estatus molecular de las mujeres, por ejemplo, hablando de un cáncer frecuente, el cáncer de mama es muy importante. Ustedes hicieron una enumeración de la frecuencia de los cánceres, o sea que eso propone esto en la agenda. Fíjense que 1 cada 3 personas pueden tener un cáncer. Entonces, eso va a cambiar rotundamente. Y para uno entrar en esas tecnologías de mejoramiento de los tratamientos, necesitamos necesariamente conocer el estatus molecular. Yo le voy a decir una cosa muy clara que le decía a mis pacientes, por ejemplo, los que tienen patología ocular. Como les digo, que hay terapia génica en esto. Algunas ya están aprobadas, otras están en ensayos clínicos. Mientras estamos conversando hoy acá, se están generando ensayos clínicos y estudios para avanzar en esta línea. Esta es la línea que va a avanzar. Entonces, si la persona no tiene el estatus molecular ya definido, se queda atrás de poder acceder, por ejemplo, a un ensayo clínico.
Entonces, ese es el mensaje más importante que le queremos dejar, que ustedes son los propietarios, todos somos propietarios de nuestros genes, es nuestro patrimonio, los tenemos que conocer para podernos cuidar mejor. Entonces, creo que a eso apunta con la genómica la salud global, para poder continuar el ciclo de la vida y poder transformar la vida. Otro grupo de enfermedades, por ejemplo, que están directamente relacionadas, muchas de ellas con la genética, son las personas que se hacen diálisis renales. Hay muchas enfermedades raras que no se diagnostican, sobre todo en los adultos, porque tienen diferentes síntomas que se mimetizan unos con otros y algunos parecen de enfermedades comunes, entonces no se hace el diagnóstico. Pero hoy por hoy tenemos esa tecnología y tenemos que apostar a eso. Y por último, no quiero dejar de nombrar un área muy importante de la genética que se está desarrollando, que es lo que se denomina farmacogenómica. Entonces, la farmacogenómica aplicada es el camino que tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sí, ahí tenemos a Marta y tenemos a la otra colega también, que son dos personas diferentes que seguramente si toman diferentes medicamentos van a tener una diferencia en su respuesta terapéutica. Entonces hay una línea muy importante para el trabajo, por ejemplo, de la salud mental, que tenemos a veces muchas dificultades en dar el tratamiento específico, ¿verdad? Que le va a mejorar la salud mental a las personas. Y muchas veces el origen de esto es un origen genético, porque tenemos variantes, ¿verdad? Cambios en nuestro ADN que depende del tipo que tengamos, es la respuesta terapéutica. Entonces, con estos conceptos lo que quiero dejar bien claro es que estamos en la era genómica. Tenemos que empoderarnos de este tema y empezar a entender cómo funciona y exigirlo también. Queremos agradecer por esta entrevista que nos has enseñado tanto y estamos para apoyar y defender los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a recordar nuestros lemas, que son nada sobre nosotros sin nosotros. No dejar a nadie atrás. Mariela, un último mensaje. Bueno, en realidad me voy a despedir como asumí con la misma frase que asumí la presidencia de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana en Sudáfrica, que dice que la genética y la genómica es un derecho de todos y tiene que estar presente en todas las personas, para todas las personas y para todas las edades, que tiene que ver directamente con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y las personas con discapacidad, hay una línea muy importante de trabajo que es en la línea del entendimiento de esta área de la genómica, que nadie puede quedar atrás. Entonces, estamos todos en la misma línea y en la misma visión, que finalmente todo tiene que tener una mirada más holística. Para mí, la verdad, un placer. Estamos a su disposición. Y bueno, y aprovecho a saludar a todos los colegas latinoamericanos y personas que están acompañando el canal para que se empoderen de este tema y nos ayuden a poder ir por más. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Y sepan que este programa aquí y ahora con DITEC está a las órdenes para cuando ustedes lo necesiten. Gracias, Mariela. Ha sido un gusto. A ustedes. Gracias.